de la empresa. Y por eso va dentro de este grupo, ¿no? Dentro del flujo de caja operativo. ¿Ya? Bien, ¿qué pasa acá? Una vez ajustado la utilidad, ¿no? Aumentando esos 22 que representan las depreciaciones, llegando a una generación interna de fondos de 77, restamos y sumamos todas las variaciones de las cuentas de balance relacionadas a las actividades de operación, ¿sí? Entonces le disminuimos menos 12, menos 13, 1, 3 y menos 2. Vamos a obtener un total de menos 23 entre las variaciones del activo circulante y el pasivo circulante, ¿sí? Si esto lo comparamos con la generación interna de fondos, vamos a tener un flujo de caja operativo de 54,000. Básicamente estamos sumando 77,000 menos las variaciones del activo circulante y el pasivo circulante, que son negativo 23, vamos a tener un flujo de caja operativo de 54,000. ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo acá sé que operativamente la empresa está bien, porque está generando 54,000 bolivianos, ¿no? Dentro de sus operaciones habituales. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el siguiente grupo? Y acá ya tenemos lo que es, tenemos que analizar las actividades de inversión, ¿sí? Por eso que aparece ahí un pequeño título, ¿no? Flujo de caja de inversión, que nos va a permitir verificar si ha habido o no inversión. ¿Ya? Ahora, acá, yo les pregunto, veíamos acá vamos a poner el título para que se comprenda. Estado de flujo de efectivo. Aquí tenemos que hacer un pequeño, no paréntesis, sino hacer un cálculo adicional para establecer cuánto se ha invertido en el activo fijo. ¿Sí? Veíamos la variación del activo fijo de 21. ¿Sí? A simple vista, acá. Acá tenemos los estados financieros. Veíamos 21 de variación en el activo fijo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo sé cuánto se ha invertido realmente en el activo fijo? No tengo mayores, no tengo detalle de esta inversión, pero ¿cómo puedo calcular, ¿sí? Cuánto se ha invertido? Para ello voy a hacer un pequeño análisis separado de todo esto. ¿Sí? Acá abajito. Y acá vamos a establecer saldo final, ¿sí? Le vamos a aumentar la depreciación y le vamos a disminuir el saldo inicial. ¿Por qué vamos a aumentar la depreciación? Porque se supone que en esa gestión se ha depreciado el activo por 22,000. Entonces, ¿cuánto es el saldo final del activo fijo neto? 203. ¿Sí? Perfecto, son 203. Ahí está. ¿Cuánto representa la depreciación que aparece en nuestro estado de resultados? 22. ¿Sí? 22. ¿Y cuánto es el saldo final? Perdón, el saldo inicial de la cuenta activos fijos netos, 182. Súper, entonces hago este cálculo simple. 203 más 22 menos 182. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ha habido un incremento efectivo de 43,000.
Entonces, si yo he comprado 43, eso es lo que yo debo llevar a mi flujo. ¿Sí? Eso es lo que habría gastado. Esa salida de flujo habría existido por la inversión en activos fijos. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte del cálculo sencillo que estamos efectuando para llegar a esos 43? A ver. Sí, Lice. Sí, le dice. Bien, entonces, con esto yo puedo obtener sin necesidad de buscar mayores, sin necesidad de buscar información adicional. Simplemente hacer una suma de la depreciación, ¿sí? Del gasto por depreciación y restar el saldo inicial. Y eso me va a dar un dato concreto sobre si ha habido o no inversión dentro del activo fijo. Porque imagínense que yo lleve estos 21. Es mentira, ¿no? Estos 21, si bien es una variación real dentro del activo, para el flujo no es el dato correcto, ¿no? Yo tengo que saber cuánto efectivamente se ha gastado, se ha invertido en ese activo fijo, ¿no? Entonces, necesariamente tengo que tomar en cuenta la depreciación, porque no se olviden que la depreciación, como hablábamos al inicio, no es monetario, es simplemente un ajuste contable. Entonces, por ser un ajuste contable, yo no puedo asumir que se ha invertido solamente 21,000 en activo fijo. Entonces, eso nos permite tener el dato exacto de cuánto se habría invertido en el activo fijo. ¿Tengo alguna otra cuenta que esté relacionada a las inversiones? No, por ahora no, es la única cuenta. Perfecto. Por lo tanto, mi flujo de caja de inversión es de 43 negativo. ¿Sí? Ahora, vayamos a ver lo que es nuestro flujo de caja de financiamiento. ¿Sí? Y para ello tenemos dos datos. Vemos nuestra deuda a largo plazo y evidentemente hay una disminución de la deuda por 10,000. Ahí está, 10,000 negativo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con los dividendos? Fíjense en el estado de resultados, ustedes también en el planteamiento, por favor, verifiquen. Al finalizar, hay una distribución de utilidades. Esa distribución de utilidades debe afectar al flujo. Va a ser negativo el hecho de que yo le esté pagando a los socios, a los accionistas. ¿Qué representa en cuanto al flujo de efectivo? ¿Un flujo positivo o un flujo negativo? Señores. Perdón, Lisa, no lo escuchaba. ¿Lo podría volver a repetir, por favor? Claro que sí, otra vez. Si yo le estoy pagando dividendos a los accionistas, ¿sí? ¿Qué representa eso? ¿Un flujo positivo o un flujo negativo? ¿Hay un ingreso de efectivo o hay una salida de efectivo? Hay una salida de efectivo, dice, porque Eso es usted lo le que... está Salida pagando. sería. Exacto, entonces todas las salidas representan un flujo negativo, quiere decir que ha salido dinero. ¿Sí? Perfecto, entonces acá los dividendos también los reconocemos y evidentemente hay negativo 20, ¿no? Eso es lo que se habría disminuido en cuanto a las utilidades acumuladas. ¿Está bien? ¿Cómo yo puedo hacer la prueba de que está correcto el saldo? ¿Sí? Sencillo. Agarro el saldo inicial, acá vamos a poner saldo final activo fijo neto para la referencia y saldo inicial activo fijo neto. ¿Sí? Ahora acá vamos a hacer un análisis muy similar. Saldo inicial, resultado, ¿sí? Que son 90, como pueden apreciar en su balance, ¿sí? 90, más le vamos a aumentar la utilidad neta antes de los dividendos, antes de la distribución de dividendos, ¿sí? Que son 55, ¿sí? Y le vamos a disminuir
la distribución de dividendos. Que sería 20, menos 20. ¿Sí? Esto me tendría que dar como resultado el saldo final de los resultados acumulados. ¿Sí? Saldo inicial de resultados acumulados. Y a ver, hagamos la prueba. 90 más 55 menos 20. Y ahí está. 125. Fíjense que el saldo final de la cuenta de resultados acumulados coincide con esta prueba rápida. Ahí está. Resultado, saldo final, 125. ¿Sí? Vamos a poner inversión neta en activo fijo. Entonces, este tipo de pruebas me permiten simplemente validar el dato que yo estoy llevando a mi flujo de efectivo. ¿Ya? Ahora, continuamos. Dicho esto, no habría un financiamiento, simplemente ha habido un pago de deuda y ha habido una distribución de utilidades, por lo tanto, el total de flujo de caja de financiamiento es menos 30. ¿Sí? Menos 30,000. Y lo que hago acá es un resumen únicamente de todo lo que tengo. Flujo operativo es 54, lo que veíamos al inicio. ¿Sí? Estoy haciendo un resumen. Flujo de caja de inversión, negativo 43. Y flujo de caja de financiamiento, menos 30. La variación neta de caja es la sumatoria de estos tres flujos por cada operación, por inversión y por financiamiento. ¿Sí? La variación neta va a ser de negativo 19. Si suman ustedes 54 menos 43 menos 30, van a tener menos 19. Y el saldo inicial de caja que llevamos de nuestro balance del 2005 es de 20,000. Por lo tanto, el saldo final en caja es de 1,000. Fíjense, hemos llegado al saldo final de caja o al saldo del 2006, ¿sí? Realizando este flujo de efectivo. Ahora, perfecto. Yo puedo saber esto lo puedo parametrizar, lo puedo resolver de forma automática. Sí. Pero ¿de qué sirve si yo no sé interpretar? Y ahora les pregunto, ¿cómo pueden interpretar estos datos? ¿Qué es lo que ha pasado con el dinero? Y eso es lo que nos responde el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? ¿Dónde está el dinero? ¿Sí? ¿O dónde se gastó el dinero? ¿Dónde se invirtió el dinero? Y a ver, con esas preguntas, díganme cómo pueden interpretar estos datos del flujo. A ver, pensemos, por favor. Dice, perdón, una consulta. Adelante. Me perdí en de los dividendos. ¿De dónde salió ese negativo 20? De acá, de tu estado de resultados. ¿Tienes el planteamiento a mano? Sí. Fíjate tu estado de resultados, en la parte final hay una distribución de dividendos. Al final, esta distribución de dividendos. Sí, lo pillo. Ya Bueno, listo. de ahí Está es. bien. Eso representa un flujo negativo. Bien. Ahora empecemos a interpretar este flujo. ¿Ya? Porque es bien importante. A ver, ¿cuáles son las preguntas que se hace el doctor Gómez? A ver, ¿alguien puede leerlo, por favor, del planteamiento? ¿Cómo es posible que habiendo obtenido una utilidad de 55 millones de bolivianos, nuestra tesorería hubiese disminuido de una manera tan
tan dramática, de tal forma que nos encontremos prácticamente a borde de la sesión de pagos. ¿Qué le pueden responder al señor Gómez? A ver, pensemos un poquito. Es que es algo increíble, ¿no? O sea, yo tengo una utilidad de 55 y resulta que al concluir la gestión no tengo plata para cubrir mis proveedores. Entonces, algo está mal. ¿Qué decisiones se habrían tomado que genere este tipo de falta de liquidez? Porque ahorita estamos ante una falta de liquidez total, ¿no? No hay plata. Pero has ganado 55, sí he ganado 55 millones, pero no hay plata. Solo tengo 1 millón en caja. Y debo a mis proveedores 71 millones a mi proveedor principal y tengo que pagar impuestos por 5 millones. Y apenas tengo 1 millón para cubrir esa deuda. A ver, con este flujo, ¿qué le podríamos decir al señor Gómez? El señor Gómez está impresionado de eso. O sea, dice, ¿cómo es posible de que tenga esta variación? Dice, esto es debido a que todavía tenemos una deuda por cobrar, dice, de parte de la variedad de clientes. Ya, en lo operativo, ¿qué podríamos analizar? Perfecto, está muy bien, Jusber. Hay que pensar, analizar en detalle. A ver, ¿hay una buena gestión de cobro? No, dice. ¿Dónde podemos ver eso? En vez de disminuir, estamos quedando, claro, de haber el dinero contablemente sí, ¿no? Pero en el efectivo son las cosas que no tenemos, ¿no? Porque claro, hay un aumento de las cuentas por cobrar, ¿no? Y eso obviamente genera un flujo negativo, o sea, que me estoy privando de ese dinero porque no estoy gestionando los cobros a los clientes, ¿sí? Entonces ahí hay un punto que se puede observar, ¿no? También en el incremento del inventario, Lice. Ya puede ser como no. ¿Por qué puede ser como no? A ver, por el tema de que la empresa puede necesitar ese inventario para vender. O sea, todavía en el inventario, si hay un aumento, se puede justificar con la venta, ¿no? O sea, se supone que yo sé que tengo que vender este inventario, ¿no? Ahora, de repente ha habido una precipitación en estocarse inventario, ¿no? Porque de 70 millones estoy aumentando a 83 millones. ¿No? Evidentemente hay un incremento interesante, pero de repente ha sido necesario para poder tener un stock suficiente y poder vender ese stock durante la siguiente gestión. ¿Ya? Pero sí, obviamente si nosotros tuviéramos más detalle de esas compras, podríamos hacer un análisis mucho más profundo. Pero ahorita estamos analizando sobre esta información, ¿no? Entonces, para extendernos en la variación del inventario, tendríamos que ver qué es lo que se ha comprado, tendríamos que preguntar al de adquisiciones, ¿cuándo vas a vender esto? ¿No? ¿Cuánto rota tu inventario? Ah, ya, entonces si tu rotación es rápida, perfecto. Está bien que te hayas estocado porque se supone que este inventario va a salir rápido, ¿no? Entonces, eso podríamos complementar y lo vamos a hacer, obviamente, con el análisis de tendencias, ¿sí? De cocientes. Y vamos a ver la rotación de inventarios, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Pero está bien. Llama la atención, ¿no? A simple vista, menos 12, menos 13 millones, llama la atención. Muy bien. Esa percepción que están teniendo al momento de hacer lectura de este flujo es correcto, ¿ya? Porque les llama la atención las cifras más significativas y sobre eso se puede hacer un buen análisis. Las cuentas por pagar, 1 millón, ya. Aumento 1 millón, no estoy pagando, me estoy endeudando más, no hay problema.
Los impuestos por pagar, 3 millones. Ya, eso yo sí o sí lo tengo que cumplir. O sea, aquí mi preocupación es que yo tengo que pagar esos 3 millones. ¿No? Le tengo que pagar al fisco. Y bueno, los gastos anticipados, ahí de repente sí habría una mala política. ¿Cuál sería la mala política, la mala decisión? ¿Qué opinan? ¿Qué ha pagado por anticipado? Le dicen. Entonces Puede ahí ser habría que le que, dice que haya pagado Un tal vez, gasto. no sé, el alquiler o haya anticipado los pagos al personal, ¿no? ya, pero si sé que no tengo mucha plata, ¿estará bien que haga eso? No. No lo hizo. Ahí está la decisión. Entonces tendría que buscar nuevas estrategias para evitar pagar de forma anticipada y cumplir con los plazos que corresponden, ¿no? Ahora ahí tendríamos que averiguar qué tipo de gastos son los que estoy pagando, ¿no? De repente son gastos totalmente, bueno, siempre van a ser necesarios los gastos, ¿no? Necesario tal vez. Sí. Exacto. Habría que ver si realmente se podría o no evitar esos pagos anticipados. Entonces, ese tendría que ser nuestro análisis en profundidad. ¿Ven? Muy bien, estamos ya interpretando muy bien todo este punto. Ya habríamos concluido con las actividades de operación. ¿Qué pasa con el flujo de caja operativo? Es positivo, son 54 millones y está bien. O sea, operativamente la empresa está bien, genera dinero, ¿sí? Pese al aumento de las cuentas por cobrar, pese al aumento de los inventarios, es rentable la empresa. ¿Por qué puedo afirmar que es rentable? Porque operativamente, estoy hablando de las operaciones de la empresa para generar su resultado, es interesante, ¿sí? Son 54 millones que genera. Entonces, por ese lado, es importante que este resultado del flujo de caja operativo siempre sea positivo. Cuando es negativo, quiere decir de que la empresa no es rentable, no te está generando beneficios económicos, ¿sí? Y en este caso sí. Súper, entonces la empresa está bien, o sea, las operaciones de la empresa, excepto estos dos puntos que podríamos hacer un análisis mucho más profundo, pero si vemos hasta acá, ya, la empresa da plata, ¿sí? Entonces al señor Gómez hay que decirle, su empresa está bien, da plata. Señor Gómez, no se preocupe, ¿sí? Su empresa genera. Hay que hacer un par de ajustes, hay que hacer énfasis en estos dos aspectos, sí. Listo. Que da plata, Ok. da plata. Adelante, Jusber. Pero de esos 54.000 IC que estamos viendo en el flujo de caja de operativos, no tendríamos que restar de esa depreciación, las depreciaciones que tenemos de los 22 millones, ya que no contamos, ¿no?, con ese efectivo. ¿O cómo Pues no, es que en sería eso, realidad Luis? los 22 millones de la depreciación no generan flujo de efectivo, por eso es que se suman, Jusber. O sea, ponte a imaginar, tú tienes una utilidad neta de 55 millones después de descontar un gasto que no existe, y por eso le sumas. Sí, porque ese gasto no es real, o sea, no genera un flujo real de dinero. Entonces tú no puedes comparar un flujo de efectivo con gastos no monetarios, ¿sí? Y justamente la depreciación es un gasto no monetario porque no representa una salida de dinero, ¿no? Por eso es que se suma. Siempre ustedes van a ver un flujo de efectivo donde la depreciación siempre va a aumentar al resultado de la gestión, a la utilidad neta, ¿no? Por ese impacto que tiene. ¿Listo, Luis? ¿Está bien? Bien. Entonces, nuevamente, operativamente, ok, la empresa, bien. ¿Qué pasa posteriormente? Analicemos la siguiente actividad, actividades de inversión. ¿Qué hizo la empresa durante esa gestión en las actividades de inversión? Ha hecho un gasto enorme en comprar No es un activos. gasto, es una... Inversión. Eso, Inversión. muy bien, muy bien. Ha invertido tal vez en maquinaria.
Pero ¿y qué pasa si necesitaba esa maquinaria? O sea, tú le vas a decir a la empresa, no, no compres maquinaria porque no tienes plata. ¿Y qué pasa si gracias a esa maquinaria han obtenido ese resultado que han obtenido? O sea, de repente en algún momento la maquinaria era necesaria. ¿Sí? Entonces acá simplemente vemos de que evidentemente la empresa ha invertido en maquinaria. Y acá vamos a ver algo bien interesante cuando terminemos de analizar el siguiente grupo de actividades. ¿Ya? Entonces está bien. ¿Llama la atención? Sí. Tendríamos que validar el dato y ver en qué se ha invertido realmente. ¿Qué máquina? Es una máquina indispensable, es una máquina que necesitábamos como empresa para mejorar nuestra competitividad en el mercado. Es una máquina que nos ha dado mucho más, nos ha podido ayudar a optimizar los tiempos, etcétera. Entonces, listo. La máquina, se invirtió en la máquina. ¿Ya? Y acá vamos a analizar un punto bien interesante. Pero pasemos al siguiente. ¿Qué pasa en las actividades de financiamiento? ¿Qué pasa, señores, en las actividades de financiamiento? Las voy a marcar. A ver. ¿Qué opinan? Me están escuchando todos, ¿no? Hay una persona que me está escribiendo y me dice de que se escucha entrecortado. Me imagino que es de... ¿Dónde es el problema de la señal? ¿Allá en el trópico? Me dijeron en un lugar, ¿Shinauta? Sinauta, creo que dice. Ah, ya, ya, ya. ¿Alguien está en Sí, Ibirgasama? se escucha ratos entrecortado. Qué pena, realmente. He visto las noticias, creo que vamos a acceder a una nueva fibra óptica de internet. No sé si es de Entel esto. Y ojalá que cambie un poco, que mejore la señal, la verdad, porque es un perjuicio. De todas formas, señores, los videos están en el Classroom. Por favor, les voy a pedir que si hay mucha interferencia, puedan acceder a los videos y volver a ver la clase ya. ¿Alguien está en Ibirgasama? Bien, nadie. A ver, señores, Dicen, adelante. ¿Tú estás en dicen buenas Ibirgasama? tardes. Buenas No, no, tardes. dicen. Le estoy hablando. Anil, Ahorita mi hermana está en Santa Cruz y bueno, está escuchando todo entrecortado, por eso se salió y no no, te no hay preocupes. nada de señal allá. Yesenia, tú vas a poner presente en vez de él en el chat, ¿ya? Con Ya su listo. nombre, pero, ¿ya? Para dejar constancia de que ha estado, pero lamentablemente por la interferencia no ha podido participar de toda la clase. Ya Bien, está bien, listo. concluyamos, ya tenemos solamente 7 minutos y quiero que terminemos hoy esta parte porque mañana vamos a ver el método directo, que simplemente para que sepan que existe y que llegamos al mismo resultado, pero desde otra perspectiva. Y mañana terminaríamos también con el análisis porcentual, que también es muy interesante, y el análisis de tendencias. ¿Ya? Entonces, todo esto va a ser el primer ejercicio resuelto en clase y yo para la siguiente semana, no, de hecho mañana ya les voy a dar el segundo caso, donde ustedes tienen que hacer el mismo procedimiento, ¿ya? Flujos, análisis de porcentual, análisis de tendencias, etcétera. Pero eso obviamente lo vamos a ver conmigo hasta mañana. A ver, ¿qué pasa con el flujo de caja de financiamiento, de actividades de financiamiento? Se paga una deuda de 10 millones, ¿sí? O sea, 10 millones tengo que pagarle al banco. Perfecto, le pagué al banco. Ahí no puedo decir mucho porque el banco es el banco, ¿no? El banco no me va a esperar. No me va a esperar. Pero adicionalmente a eso, se ha distribuido dividendos por 20 millones. Entonces, ¿qué han visto los socios? ¿Han visto utilidades? Véngase para acá 20 millones porque necesitamos distribución de utilidades, de dividendos. ¿No? Ahora, si entendemos que nuestro flujo de caja operativo genera solamente 54 millones,
De esos 54 millones he invertido 43 millones en activos fijos. ¿Sí? ¿Me queda cuánto? 9 millones. De esos 9 millones, ¿sí? He pagado una deuda, perdón, 11 millones. De esos 11 millones he pagado una deuda de 10 millones al banco. ¿Cuánto me sobraba? 1 millón. ¿Sí? Y de ese Sí. millón, encima he cancelado 20 millones de dividendos. Obviamente he tocado caja, ¿no? O sea, 19 millones para poder cancelar a los socios. ¿Qué decisiones erróneas identifican en toda esta última parte? Desde las actividades de inversión hasta financiamiento. Porque operativamente está bien la empresa. Genera. A ver. Tal vez los dividendos, ¿no? Dice. Ahí está. ¿Cómo yo le puedo exigir tanto a la empresa si no está generando ese dinero? ¿Sí? ¿Cómo puedo seguir, cómo puedo pagar dividendos si no cuento con ese dinero? Entonces, una de las fallas principales en este punto es la distribución de utilidades. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese distribuido utilidades? Todavía hubiese mantenido un nivel aceptable de liquidez. Ahora, acá viene otro punto bien importante. Si voy a invertir en un activo fijo neto, ¿cuál es la diferencia entre los activos circulantes y entre los activos no circulantes financieramente? Los activos circulantes retornan más rápido, ¿verdad? Generan movimiento más rápido dentro de una empresa. Pero los activos no circulantes tardan, ¿sí? O sea, yo voy A a largo tardar plazo. más en recuperar la inversión de mi activo no circulante si hablamos en tiempo. En cambio, si hablamos de activos circulantes, yo tengo que hacer que esos activos circulantes sean permanentemente rotativos y que generen rentabilidad a la empresa. Entonces acá no debía haberme, digo, y ustedes me corregirán, quiero que lo analicen, no debía haber obtenido un préstamo a largo plazo para poder financiar ese activo fijo de 43 millones y así no afectar la liquidez. ¿Qué opinan? Dice, pues, sería más viable conseguir eh, financiamiento de parte de socios, dice. Claro, porque si uno va, como decíamos ayer, ¿no? Si uno va al banco, Ujú. tal vez el banco te cobra intereses, ¿no? O Sí, por último, comprar a crédito el activo fijo. exacto. Claro, pero cuando ya hablamos de una inversión tan grande que representa el activo fijo, ahí necesariamente tienes que recurrir al banco, ¿no? Y hay varias formas de recurrir al banco. Está el arrendamiento financiero, ¿no? Ahí sería mucho más interesante el adquirir un activo fijo a través del banco, ¿no? Pero acá hay dos momentos donde se quiebra la empresa en el sentido de pérdida de liquidez, ¿no? Esa inversión tan alta que yo considero que debería haber sido financiada, una parte al menos, no todo quizás, pero sí una parte, y la distribución de dividendos, ¿no? Considerando además que nuestros pasivos circulantes son significativos, estamos hablando de 76 millones que yo debo, que tengo que cubrir en el corto plazo. No es poca plata. Entonces, si yo apenas genero 54 millones, no voy a poder cubrir estos 76 millones de pasivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense cómo las decisiones se pueden ver en un estado de flujo de efectivo. Yo
con este flujo de efectivo, digo, la empresa está bien, genera, pero las decisiones que han tomado para inversión y financiamiento deja mucho que desear, ¿no? Entonces, señores, ese es el análisis que tenemos que aprender a hacer, y de cualquier estado financiero, ¿ya? Bien, señores, vamos a quedar acá. Mañana sí vamos a tener más tiempito para terminar. Les voy a pedir que por favor vuelvan a revisar el video y que traigan dudas mañana respecto no solamente a la elaboración del flujo, sino también al análisis que hemos ido haciendo. Ya vean otros puntos que de repente les llama la atención, a ver qué pasa aquí, qué pasa allá, y vengan con esa mirada, ¿ya? Por favor, pongan presente. Mañana nos vemos a las 9 en punto, por favor. Tomen nota. Y estaríamos terminando de ver esta práctica. Vamos a terminar de ver el método directo, análisis porcentual y análisis de tendencias. Ya vamos a complementar todo el análisis que estamos haciendo ahora. ¿Está bien? Entonces nos vemos el día de mañana, señores. Que descansen y por favor mañana atentos y traigan preguntas, ¿ya? Que les vaya bien. Hasta el día de mañana. Gracias. Hasta mañana, dice. Hasta mañana, Lisa. Gracias, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana.